Hola a todos, muy feliz día. Yo soy Fabio, estamos aquí empezando esta lección de esta nueva semana. Esta lección trata sobre las tentaciones de Jesús. El día de hoy nos encontramos en la avenida Colegio Libertad, adentro de la Universidad de Mundo. ¡Qué linda vista! ¿Qué dije? ¡Libertad! El día de hoy nos encontramos en la Universidad de Montemorelos, en la avenida Colegio Linda Vista, y estamos iniciando esta lección número 8, que tiene como título Enfrentando la tentación. Esta lección trata sobre las tentaciones de Jesús, las tentaciones que Satanás hizo a Jesús cuando él salió de su bautismo y fue al desierto a pasar 40 días en comunión con Dios y estando con los ángeles. Esos 40 días los pasó en ayuno, y Satanás aprovechó al final para hacerle tentaciones que nos sirven a nosotros para saber lo que nos viene a nosotros y un ejemplo de cómo podemos vencer la tentación. Y las tentaciones fueron, primero, convertir piedras en pan. Segundo, como Jesús respondió con un escrito está, Satanás ahora usó también las escrituras para tentar a Jesús. Y en el segundo, lo que le dijo fue que se tirara del pináculo del templo donde lo llevó para probar que Dios lo iba a salvar, porque citó las escrituras que decían que Dios mandará a sus ángeles para salvarlo. Y la tercera fue que lo llevó a la cumbre de un monte donde se podían ver todos los reinos y todas las riquezas del mundo, y Satanás le dijo a Jesús que si se postraba y lo adoraba, iba a darle todo eso sin necesidad de llegar a sufrir por la raza humana. Pero Jesús a todo lo contestó con un escrito está. Esa debe ser nuestro ejemplo, ser como Jesús. Y hay una verdad que no debemos olvidar jamás, y esta es que nadie, absolutamente nadie, está exento de la tentación. Jesús, el mismo Dios enviado del cielo para salvar a la humanidad del pecado, fue tentado, y vaya que fue tentado en muchas formas y muy difíciles. Esto nos demuestra que con su ejemplo podemos nosotros también soportar la tentación, y debemos estar alertas porque la tentación va a llegar en cualquier momento. Eso ya nos lo demuestra, que siempre vamos a poder ser tentados. Pero gracias a que Él soportó la tentación, podemos obtener la salvación. Y ese ejemplo nos da la posibilidad de también nosotros soportar la tentación. Y hay una segunda cosa que debemos recordar también, y esta es que la tentación no es pecado. Esto es algo que muchos llegan a pensar y se sienten mal porque han sido tentados, pero no es nada malo ser tentados. Jesús mismo nos mostró que ser tentado no es malo, porque Él fue tentado siempre. Como dice la Biblia, fue tentado en todo según a nuestra semejanza. Así que podemos estar seguros de que no es pecado. Pero entonces, a todo esto, ¿cuándo llega a ser pecado? Bueno, el pecado aparece cuando tú decides hacer caso a lo que te sugiere la tentación. Ahí es cuando ya estás entrando en un terreno peligroso, porque al seguir lo que te pide la tentación, lo que te sugiere, ahí ya estás llegando a transgredir la ley, a cometer el pecado. Entonces esto es algo que debemos evitar y estar siempre, como mencionamos antes, que debemos estar siempre atentos y a responder a la tentación, como lo que veremos ahora. Imagínense ese momento, el autor de la creación, el creador que puede crear todas estas cosas, tan solo pensándolo, hablando, y en ese momento, después de pasar 40 días en el desierto sin comer nada, pues ya la humanidad que él tenía ya empezaba a hacer efecto. Y Satanás se aprovechó de eso, del apetito, y le dijo que convirtiera piedras en pan. Podía hacerlo tan fácilmente, él podía solamente pensar y ya aparecían, era pan comido por ahí. Pero lo que él hizo fue soportar la tentación con una frase: escrito está. Nosotros podemos seguir su ejemplo y responder así también, con un escrito está a la tentación. Y si recuerdan, en la Biblia menciona que Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y asimismo es que Dios nos lleva a los escenarios que Él necesita para que nosotros podamos ser transformados, mejorar en nuestras diferentes virtudes. Porque el propósito del Espíritu Santo es llevarnos a la verdad real, es llevarnos a perfeccionarnos cada vez más. Entonces, le has pedido tú a Dios fe, paciencia y demás cosas. Bueno, puede ser que ahora o que más adelante vas a ser probado, porque así es como tú vas a mostrar y a perfeccionar y a pulir esas
cualidades. Por ejemplo, si ahora alguien te hace perder la paciencia, si estás en algo que te desafía tu fe, que te hace tambalear, puede ser que esta sea una posibilidad y un escenario en el que Dios quiera hacer que desarrolles esa fe, esa paciencia que necesitas. Por eso, cuando estés en la tentación, tú debes pedir al Espíritu Santo que te ayude, que te dé fuerzas y recordar que en ese momento estarás siendo probado, no para mal, no para que caigas, no es que quiere que no pases. Lo que Dios quiere es ayudarte a que tú puedas vencer la tentación y así mismo ir desarrollando esas virtudes que tanto necesitas. Nada es aparentemente más impotente y sin embargo más realmente invencible que el alma que siente que no es nada y confía totalmente en los méritos del Salvador. Dios enviaría todos los ángeles del cielo para ayudar a un alma tal antes de permitir que fuera vencida. ¿Y tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es tu propósito? Jesús lo tenía muy claro. Él sabía que venía aquí no a ser un gran gobernador, ni a tener tierras, posesiones, como le propuso Satanás en la tercera tentación en la cumbre del monte. Él sabía que su propósito era sufrir y morir por la raza humana para salvarnos y que todos podamos vivir con Él y ser redimidos. Es por eso que Él pudo resistir a la tentación, porque Él sabía cuál era su propósito y su misión, y sabía que si hacía eso, iba a echar a perder todo. Así que Él se mantuvo firme. ¿Y qué pasa si tú no lo tienes claro como Jesús? ¿Cómo puedes tú llegar a entender cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Pues hay 3 cosas principales que te van a ayudar para saber cuál es tu propósito. La primera es la oración. Debes buscar tiempo para hablar con Dios, para hablar con Él. Cuéntale lo que quieras. Es como si fuera tu amigo. Él es tu amigo, Él es tu Dios, tu hermano. Él es todo para ti. Entonces lo que debes hacer es buscar ese tiempo personal con Dios. No solamente las oraciones con tu familia, en la escuela. No, esas no son suficientes. Esas son muy buenas, pero no bastan. Tienes que pasar tiempo a solas con Él. La segunda es estudiar la Biblia. Tienes que no solamente hablar con Dios, sino escuchar lo que Él te dice. ¿Y cómo lo harás? Leyendo su palabra, porque ahí Él tiene todo lo que necesitas para poder llegar a ser una gran persona, estar más en comunión con Él y aprender cuál es tu misión en este mundo. Porque la Biblia es inspirada y es útil en todo propósito. Por ahí Dios te va a hablar, Él va a comunicarte por ahí cuál es su propósito. Claro que Él tiene muchas maneras, pero esa es una de las más principales. Y por último, pero no menos importante, es la testificación. Debes compartir con otros lo que sabes. Y no tienes que irte de misionero a otro país o a otro continente. No, eso es súper bueno, pero no es necesario. Puedes hacerlo incluso desde tu propia casa. Y bueno, para hacer estas 3 en cuarentena, ¿se puede? Claro, puedes despertarte en la mañana, tener el tiempo para orar con Dios, luego leer su palabra, para hablar con Él y luego oír lo que tiene para decir. Y tercero, puedes escribir un mensaje, enviar algo a algún amigo, familiar, incluso personas desconocidas. Puedes hacer lo que tú consideres necesario para compartir este mensaje que tenemos, este evangelio, para que más personas puedan llegar a esto, que puedan vencer sus tentaciones al igual que tú y puedan seguir su propósito en la vida que Dios les ha indicado. Y ya para terminar, vamos a recapitular cuáles son las cosas que vimos. Son 5 verdades, 5 cosas principales. Número 1, la primera que vimos, fue: nadie está exento de la tentación. Todos vamos a ser tentados, hemos sido tentados y seremos tentados en cualquier momento. Número 2, la tentación no es pecado. Si solamente eres tentado, no estás pecando, incluso estás siendo probado.
La tentación no es pecado, entonces el pecado es cuando haces caso a la tentación. La tercera, ¿cómo responder a la tentación? Respondemos con un escrito está, con la palabra de Dios, lo que sabemos que Él quiere para nosotros sin convertirlo a lo que nosotros queremos, deseamos, pensamos que es lo correcto. Cuarto, debemos buscar al Espíritu Santo para que Él nos ayude a vencer, buscar ese poder, porque Él es el que nos lleva, Dios nos lleva a esos escenarios para ser probados. Y por último, número 5, buscar el propósito que Dios tiene para mí. Si tenemos claro el propósito, el fin que tenemos para nosotros, no nos distraeremos con cualquier tentación o cualquier ofrecimiento, así como lo hizo Jesús. Debemos tener siempre esas 5 cosas. Quiero que recuerdes siempre, para quedarse con esto, tú no estás solo. Dios te llevó allí por un propósito. Y así como te llevó, Él puede sacarte y tiene una solución. Las tentaciones no pueden vencernos si nosotros no dejamos que nos venzan. Dios ha dicho que por más débil que sea un alma, si necesita y pide ayuda a Dios, Él mandará incluso todos los ángeles para que esa persona no caiga. Así que debemos estar confiados de que Dios estará allí para sacarnos y librarnos si nosotros resistimos. Así que no se olviden de eso, siempre debemos estar con Dios para poder vencer todas las tentaciones. Step into a new